Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valorará. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Hola, muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Estamos muy felices el día de hoy y aparte muy feliz porque estamos hoy en vivo y también estamos en repetición. En las dos estamos, así que aquí muy felices, Ani, empezando la semana con todo y con un tema que de verdad que nos va generando otro tipo de pensamiento, nos hace comprender un poco al ser humano. De verdad que cada vez que yo aprendo algo, siento que cambia mi perspectiva de cómo lo vivo, cómo hago las cosas, cómo siento la realidad, y por eso invitamos a toda la familia del arte de ser padres, a todas las personas que nos están escuchando a que se conviertan en parte de esta familia. Es un momento, ¿no? Es una hora de la semana donde puedes reflexionar, donde puedes obtener información de cosas de la vida distintas, desde ser padres, ser hijos, o sea, todo lo que nos lleva a esto, y que puedas reflexionar y llevarte algo para tu semana. Pero no es llevarte algo de información, es realmente integrar esa información para que te des cuenta que en cada programa aprendes algo y vives la vida de manera diferente. Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, los queremos saludar este lunes con el tema encajar o pertenecer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa pertenecer? Vamos a analizar a fondo esto y estoy seguro que va a resonar con muchísimas cosas, muchísimas heridas de la infancia seguramente que también tiene cada una de las personas que nos están escuchando. Y les pedimos entonces que nos escriban desde dónde nos están escuchando, quiénes son, que nos saluden. Ya saben que esta virtualidad de repente acerca, de repente aleja, pero tenemos que utilizarla para estar cerca. Entonces nos saludan a veces desde California, desde Washington, desde muchos lados, y queremos estar cerquita de ustedes. Buenos días, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar una semana más con todos ustedes y darnos cuenta que en la vida llevamos y vivimos algunas situaciones en donde a veces no nos sentimos plenos. Ajá. Y qué importante es poder identificar qué es lo que nos está pasando. En el fondo, muchas veces es esa falta de conocimiento de nosotros mismos. Solamente sentimos que algo no nos funciona y no nos damos cuenta qué es en el fondo lo que nos está sucediendo. Y entonces, en afán de no sentirnos fuera de lugar o no sentirnos solos, hacemos lo posible por sentirnos parte de un grupo, parte de una comunidad, parte de una relación. Ajá, y qué importante el tema de hoy, poder identificar qué es lo que nos está pasando de fondo. Ajá, si lo que en el fondo pasa es que a veces sentimos como que no encajamos o sentimos que no podemos ser parte de esto, pero no sé por qué es lo que está pasando de fondo. ¿Tú cómo ves, Mariana? La verdad, Dani, es que yo agradezco de ver cada momento que preparo los programas y que tengo que hacer conferencias, que tengo que darlas, porque me ha ayudado mucho a pues, que sea una brújula para mí en la educación de mis hijos, ¿no? A poder ser más consciente. Definitivamente, como padre, no es tener más información, sino poder desarrollar tu conciencia para poder darte cuenta cuáles son esas heridas que tú traes y que estamos vaciando en nuestros hijos, y también cuáles son los caminos para salir de ellas. Este tema a mí me ha cautivado y me ha impactado personalmente
porque, bueno, ya vamos a ir contando estas historias que también hemos vivido sobre pertenecer y encajar. Y yo quisiera empezar con una pregunta a todas las personas que nos están escuchando y que me la contesten como sea, de donde te salga, perdón. Que es, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? Yo creo que es una pregunta que de repente nos tenemos que detener, incluso me gusta detenerme como a respirar y este momento de silencio, ¿no? De, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Creo que es una pregunta, Ani, filosófica, espiritual, afectiva. ¿Cómo puedo conocer ese lugar? Y que a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando, nos suena, nos la hemos hecho en algún momento, tal vez no de esa manera, pero nos suena, nos sentimos identificados, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cómo puedo conocer cuál es? ¿Hay un lugar para mí? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Qué tal si no lo hay? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Cómo puedo saber? ¿Qué va a pasar cuando lo sepa? ¿Qué va a pasar cuando lo encuentre? Como que toda estas preguntas nos llevan a entender qué hacen los niños, qué hacen los adolescentes y qué hacemos los adultos, ¿no? En el caso del niño nace y lo primero que intenta entender es ¿cuál es mi lugar en el mundo? Y ese lugar eres tú, mamá. Y yo creo que como mamás no nos damos cuenta la importancia y la grandeza de decir, tú eres mi lugar en el mundo, es lo primero. Y entonces si tú eres mi lugar en el mundo, ¿quién soy yo como mamá para darte ese lugar? O sea, ¿cómo soy? Porque vas a empezar a conocer tu lugar en el mundo desde mi mirada. Porque empiezas a darte cuenta que ya soy visto por alguien me ve. Y este pequeño tiene esta sensación de, si no soy visto, no existo. Y es una cuestión neurobiológica, es una cuestión de sincronizarme con algo, me tengo que sincronizar, apegar a algo. Y está siendo muy fuerte, Ani, incluso han cambiado los índices también en el desarrollo de los niños, incluso porque hay niños que se están sincronizando con la tecnología, en vez de sincronizarse con otro ser humano. Y entonces no estamos seguros y estamos analizando y evaluando el impacto que esto tiene en los seres humanos. Pero qué importante esa pregunta primero de me sentí visto por mi madre, y después la segunda es, tuve un espacio en mi familia, ¿no? Yo les quiero compartir una historia personal que yo me doy cuenta que este tema siempre había creído que era un tema como de autoestima, ¿no? Como de, y que sí lo es, pero no lo podía comprender desde dónde estaba tomado, ¿no? Y he hecho mucho trabajo personal para entender desde dónde estaba cimentado este tema. Y yo creo que como a los 8 años, ya tú me confirmarás, yo tengo un paradigma, una creencia que sale de mi pensamiento, que es que seguramente yo soy adoptada, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de eso, o sea, yo creo que esa verbalización estaba expresando algo súper importante, ¿no? Y que veo cómo ha cambiado mi vida y mi propia historia, esta ausencia de sensación de pertenencia, como sentir que este no era mi espacio, ¿no? Mi lugar. Me parece que ahora comprendo de dónde puede venir toda esa situación después, a lo largo de mi vida, de situación de vulnerabilidad hacia la pertenencia a mí misma, ¿no? Entonces, tú que nos estás escuchando, ya nos están aquí contestando, muchas gracias desde el norte de Carolina, Beatriz Fuentes. Tú que nos estás escuchando, en tu familia te sentiste perteneciente, había un lugar para ti, un espacio para ti, eras aceptado como eras, que decir eso ya es difícil, Anne, ¿no? Ya es difícil. Y qué importante también darnos cuenta de dónde derivan muchas situaciones, ¿no? Porque por una parte, el tema de la alta sensibilidad
a muchos niños y adultos, pues les hace percibir las cosas de una manera mucho más intensa, que eso crea un impacto sobre muchas situaciones, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, pues creo que influyó mucho esa diferencia física en tu constitución alrededor de tus dos hermanas, ¿no? Que se parecían más, incluso tenían demasiado parecido entre ellas. Y tal vez eso te hizo pensar como niña, bueno, ¿y yo de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿No? Claro. Pero creo que eso al mismo tiempo, sin darnos cuenta, nos hace tener ciertas conductas inadecuadas que estamos queriendo llamar la atención por sentirnos parte. Y al querer llamar la atención y al querer obtenerla, esa niña reacciona de maneras muy inadecuadas y entonces acaba recibiendo más rechazo o actitudes más fuertes que le pueden hacer sentir y confirmar que ella no es parte de eso, ¿no? Entonces suele ser muy interesante ese planteamiento. Yo creo que a muchas personas les ha tocado o vivirlo, o sentirlo, y no nada más en la familia, sino también en ambientes escolares o en ambientes universitarios, o incluso muchas veces hasta en los grupos de amigos, puedes, de alguna manera empezar a sentir que ves las cosas tú de manera muy diferente a ellos, ¿no? Claro. Y fíjate, Ani, que esto es algo importante. No quiere decir que los demás, o sea, creo que clave aquí es comprender que a veces tú como papá no quieres hacer eso. Ajá, no quieres mostrarle a tu hijo que tenga esta sensación de que no pertenece a la familia. Pero a veces son cuestiones que son ajenas a ti, ¿no? Vamos a suponer que varias personas están enfermas en una familia y una no. O sea, no, lo que podría parecer algo muy bueno, para esa persona puede ser generar esta sensación de no pertenecer. Ajá. O son cuestiones inconscientes, ¿no? Inconscientes y de comunicación, que cómo un niño va a poder expresar exactamente todo lo que siente, ¿no? Y sin herramientas. Entonces, algo muy importante es comprender que no porque no me sentí perteneciente en un momento, entonces ya nunca me sentiré perteneciente o tendré que alejarme de esas personas. No, es comprenderlo, por eso es aumentar el nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Poder empezar a ver las cosas no solo desde el dolor y la carencia y la tristeza y la herida, sino poder hacerme un paso para atrás para poder entender y analizar lo que viví, dándome esa validez, pero también lo que estaban pasando los demás. Y eso es como resignificar lo que viviste. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es algo muy interesante. Vamos a analizar dos palabras que aquí son básicas. Una es encajar y otra es pertenecer. Uh-huh. ¿Qué significa encajar? Que seguramente muchos lo hemos vivido. Encajar significa cambiar, transformarte, adaptarte para tener un lugar en un espacio, para encajar. Uh-huh. ¿Qué significa? Es yo quiero estar ahí, pero no sé si los demás quieren que yo esté ahí. Uh-huh. No tengo esa sensación de certeza. Uh-huh. En cambio, pertenecer significa yo estoy ahí y los demás quieren que yo esté ahí, que sea parte de. Uh-huh. Entonces, si te fijas, Ani, con estos paradigmas que vamos estructurando como los mejores amigos, ¿no? Desde niños. Como vamos buscando al mejor amigo, ¿qué es lo que vamos buscando? ¿No? Puede ser que vamos buscando de nuevo esa sensación paternal o maternal en el que me tiene que aceptar siempre, para toda la vida, para siempre, ¿no? Entonces mi mejor amigo, ya que lo encuentre, se va a convertir en esa persona. Y me preguntaba una persona, una ya grande, me decía, Mariana, ¿y se puede tener amigos
en todas las edades, se puede hacer amigos, se puede crear esta red de apoyo cuando yo ya crecí, cuando ya no soy joven, cuando ya no soy adolescente. Y claro que se puede, ¿no? Estos vínculos no son en un momento. Es más, yo creo que el momento más difícil de crear estos vínculos es en la infancia y en la adolescencia, por las características. Pero claro que en la adultez se pueden crear estos vínculos y puedes tener una tribu a la que perteneces, ¿no? Y una red de apoyo que va a sostenerte. Pero ¿cómo desde niños vamos construyendo esta visión del mejor amigo o del grupo que nos hacen querer sentir esa seguridad, ¿no? De los vínculos, esos vínculos permanentes que buscamos para tener esa seguridad, Ani? Y fíjate, Mariana, que esto que comentas, de alguna forma creo que es muy importante darnos cuenta que el encajar es dejar de ser nosotros mismos, porque estamos queriendo sentirnos reconocidos o sentirnos aceptados por los otros, a pesar de que yo no pienso así, a pesar de que yo no veo las cosas como tú, pero bueno, estoy queriendo ser alguien que no soy y pierdo mi libertad. Entonces, el encajar es algo que no nos ayuda a sentirnos auténticos. Creo que es muy importante tratar de identificar qué es lo que me hace pertenecer a un grupo. Y lo que me hace pertenecer a un grupo es conocerme y poder disfrutar de mis cualidades y poder compartirlas con las demás personas y sentirme pleno en ese grupo. Sentir que soy yo misma sin necesidad de complacer a alguien o sin necesidad de sentirme aprobada por alguien, sino yo así soy y aquí me siento a gusto en este grupo. Entonces es cuando ya siento que pertenezco a ese grupo, Hay un ¿no? Es esa termómetro. lucha, es esa lucha interna también de saber hasta dónde puedo yo ser auténtica y hasta dónde me cuesta trabajo sentirme plena, ¿no? Y hay un termómetro, Ani. Si tú quieres saber si encajas o perteneces en algún lugar, creo que hay un termómetro para hacerlo. Si cuando te vas de ese lugar te sientes con mucha más energía, sientes que te nutrió estar ahí, perteneces. Si cuando te vas de ese lugar te sientes cansada, te sientes como vacío, estás tratando de encajar, ¿no? Y fíjate, Ani, que pensando en esto, hay muchas cosas que quiero compartir, pero hay que enfocarnos en pertenecer. Pertenecer es el deseo innato que tiene el ser humano de ser parte de algo más grande que nosotros. Fíjate qué interesante. A mí esto me pareció interesante porque creo que sigue teniendo mucho que ver con esta parte de la falta que hablábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué va a pasar después de que sientas que perteneces? Hay varias cosas. Uno, hay que pensar que es pertenecer a un grupo. Después, primero es pertenecerse a sí mismo y pertenecer a un grupo y después pertenecer a algo más. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces creemos que en el momento, que esta sensación incómoda de no pertenecer o de vulnerabilidad, de que las cosas se acaben, ahora sí tengo a mi mejor amiga, pero ¿qué va a pasar cuando nos vayamos a prepas diferentes? Este miedo, esta necesidad de asegurar, Ani, tiene que ver con esta necesidad de cerrar, de querer darse todo, tener todo, que es imposible, ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué pasaría si tú te das todo lo que te tengas que dar para que este deseo innato del ser humano de ser parte de algo más grande que nosotros se extinga? ¿Qué quiere decir? Si tú deseas un pastel de chocolate, te comes el pastel de chocolate y se acaba el deseo. O sea, se dice que es como el que mata al deseo, ¿no? El hacerlo. ¿Qué pasaría si ese deseo se acabara? Sería una gran tragedia. Viene el vacío existencial y ya. Entonces, tenemos que ver este deseo de pertenencia, esta vulnerabilidad. Lo que nos viene a decir es
siempre va a estar la falta, siempre va a estar esa duda de que hay más allá, de qué puedo dar a los demás, de si los demás realmente siempre van a estar ahí o no, hasta que esta pertenencia a mí mismo, ¿qué quiere decir? Esta comodidad conmigo mismo, me dé la tranquilidad de entender que la habilidad la tengo yo y no el grupo, ¿no? Llegamos a querer encajar y cuando no encajamos sentimos que los responsables somos nosotros de no encajar. Nunca nos dijeron, mira hijo, en Guadalajara o en donde estés, haz 25 escuelas. Entonces, tú necesito que tengas una mente abierta y vas a estar en donde te sientas perteneciente. ¿Qué diferente sería eso a sentir, no tengo opción, estoy en esta escuela porque es la única escuela en la que puedo estar? Y entonces aquí tengo que ver cómo sobrevivo. Y así lo vivimos, ¿no? No hay opción, estoy en la única familia en la que puedo estar, y entonces aquí tengo que ver cómo sobrevivo. O no hay opción, estoy con los únicos amigos con los que puedo estar, y entonces aquí sobrevivo. Y entonces, pues ahora sí cambia todo para poder encajar. Nunca te enojes, acepta todo, nunca digas tu punto de vista, cámbialo. Y aparte esto no es nada más una cuestión afectiva, nuestro cerebro busca sobrevivir. Entonces, si él cree que estás en riesgo pensando distinto, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a cambiar a ti tu pensamiento. Entonces, qué importante, Ani, es darnos cuenta de esto para ver qué procesos tenemos que seguir. Seguramente tendremos que ir por el primer proceso, que es pertenecernos a nosotros mismos, ¿no? Tengo una chica adolescente que estamos trabajando en la socialización, y entonces yo le decía, bueno, vamos a encontrar esto, un lugar donde te sientas perteneciente. ¿Ya estás segura de quién eres tú? O sea, ya te gustas como eres, ya sabes cómo eres, ya tienes este proceso de autoconocimiento, de autoestima, para entonces sí buscar el espacio. Y me dice, no, no, todavía no. Ok, entonces vamos empezando por ahí, vamos a empezarnos por conocernos. Pero qué difícil es conocernos cuando nos hemos adaptado tanto, Ani, que ya no sabemos ni siquiera qué somos nosotros. Y entonces yo pondría la palabra, lo que sé está bien. ¿Qué quieres? Lo que sé está bien, lo que sea, ¿no? Nos hemos adaptado tanto que ni siquiera ya sé qué quiero. Sí, porque ni siquiera nos conocemos, ¿no? Con ese afán de sentirme aprobado, de sentirme parte de sentir que encajo, pues no necesito conocerme porque me estoy adaptando a lo que veo en el grupo, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Cómo te sientes en tu grupo de amigos? ¿Cómo te sientes en tu grupo de trabajo? ¿Cómo te sientes en tu grupo de familia? ¿Cómo te sientes en cada comunidad o en cada grupo social en donde te encuentras? ¿Realmente te sientes que eres parte de o sientes que medio encajas o no encajas? Porque también puedes sentir, no, es que ni siquiera encajo, ¿no? Incluso me da mucho miedo decir lo que pienso. Y lo ves en muchísimos grupos, que hay mucha gente que no participa, que no comenta, que no expresa lo que está pensando, porque tiene miedo a no encajar, tiene miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser rechazado, ¿no? Entonces fijo que todo está bien y sí lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. Yo soy materia dispuesta, esa palabra, yo soy materia dispuesta. Ajá. Prefiero no conflictuarme y prefiero seguir lo que todo mundo define, ¿no? ¿Y en qué momento vas a decidir conectar contigo misma y ser tú misma? ¿En qué momento vas a aprender a perder ese miedo de ser rechazado y a expresar realmente lo que piensas? Claro, y fíjate, Ani, porque yo recuerdo que después de como yo me sentí, mis mecanismos de defensa me llevaron a desarrollar una habilidad social. Ajá. Y entonces puedes desarrollar esa habilidad social, y yo lo he visto también en muchos pacientes, y entonces ser muy buena para socializar. Eso no quiere decir que te sientas perteneciente. A veces eres buena para socializar, ¿por qué? Porque tienes tanto miedo a ese rechazo, que
que entonces te vuelves una experta en eso, ¿no? Como los vendedores, por así decirlo, ¿no? Generas todas esas habilidades de conexión, comunicación y todo, pero siempre cuando se acaba, siempre sientes esa sensación como de estuvo bien, de qué tal si se acaba, de cuestionarte, ¿no? Y lo vemos en mucha gente decir, a ver, no se acordó de mi cumpleaños, entonces sí será mi amigo o no será mi amigo. A ver, no me invitó a este lado, entonces sí les importa o no les importa. O sea, estamos todo el tiempo como cuestionándonos haciéndonos esas preguntas, porque al último seguimos con ese deseo de pertenecer. Y ese deseo lo tenemos que destruir por el primer deseo, que es pertenecernos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una frase que me gustó muchísimo, que decía lo siguiente, ¿no? Ser dueño de nuestra historia puede ser difícil, pero no tanto como pasar la vida huyendo de ella. Aceptar nuestras vulnerabilidades es riesgoso, pero no tanto como renunciar al amor, la pertenencia y la alegría. Las experiencias que nos hacen más vulnerables. Solo cuando seamos lo suficientemente valientes para explorar la oscuridad, descubriremos el poder infinito de nuestra luz. ¿Cuántas veces, Dani, lo que queremos para encajar, lo que queremos ocultar es nuestra vulnerabilidad? Es que no somos buenos en algo, porque siempre nos han enseñado esto. El éxito es la perfección. Entonces, para que los demás te acepten y luego puedas tú aceptarte a ti mismo, ¿no? Ya te sientas bien contigo mismo porque los demás te aceptaron. Entonces necesitas ser perfecta. Y entonces vamos toda la vida en este mecanismo de defensa, de alerta, de te tienes que defender. O sea, tú fuiste, no fui yo. Entonces, qué complicado es esto de abrir la vulnerabilidad. Y hay mucha gente, sobre todo ahorita con tanta exposición que hay a través de redes sociales, de conferencias, de todo, que quien no acepta. Yo recuerdo que tuve una paciente que tenía que dar pláticas, ¿no? Y hablaba rapidísimo. Y entonces yo le dije en algún momento, oye, ¿qué te parece si al inicio de la plática les dices a todos, hola, buenas tardes, yo soy fulanita de tal, y les pido, yo hablo muy rápido, les pido que si en algún momento no me doy a entender, por favor me detengan y yo se los repetiré con mucho gusto, ¿no? Bajaré la velocidad. Y entonces le explicaba a ella como cuando, si ella no hubiera dicho esto, tal vez las personas al fin de su conferencia se hubieran dicho, ay, estuvo muy buena, pero habla rapidísimo, como algo muy negativo. Pero que cuando ella se pone vulnerable y lo acepta, entonces que las personas ya no se enfocan en ese punto. A veces las personas, Ani, y esto nos pasa mucho en las parejas seguramente, nos enfocamos en un punto porque queremos que el otro lo vea. Y mientras el otro más diga, no lo veo, oye, creo que tienes problema con la forma de tomar. ¿Yo? Claro que no. Oye, creo que eres un poco imprudente. ¿Yo? Claro que no, es que tú dijiste, por eso yo lo hice. Oye, creo que, no sé, cualquier cosa. Entonces, buscamos como seres humanos que el otro los vea. Cuando el otro lo valida, lo acepta y lo dice, ay, sí, creo que sí soy así. En ese momento se quita toda motivación para decirle al otro las cosas, o sea, las cosas negativas. Ya, es como, ya lo viste perfecto, ya puedo yo estar tranquila de que tú te haces responsable de eso. Esto pasa muchísimo en las parejas, ¿no? Sí, es muy común que pase. Y fíjate, si estuviéramos conscientes que la verdadera pertenencia no necesitas buscarla del exterior, sino más bien necesitas lograr conectar con tu interior. Y que la grandeza del ser humano está en esos sentimientos de vulnerabilidad que lo hacen reconocerse plenamente qué es lo que está sintiendo en el fondo de su corazón. A veces vemos vulnerabilidad como algo negativo. Como debilidad, ¿no? Como si fuera debilidad o como si fuera un defecto. Pero no nos damos cuenta que es una oportunidad de encontrarnos con nuestros sentimientos, de reconocer el miedo, el temor, la frustración que estamos sintiendo y cómo podemos
identificar qué es lo que me está causando eso. Ajá. Y eso también nos conecta con otra parte muy importante del ser humano, que es la espiritualidad. Ajá. Y que eso es lo que nos conecta como raza humana con los demás, con las demás personas, la espiritualidad del ser humano, que no podemos perder de vista, que somos cuerpo y espíritu. Y es que cada Ajá. vez que yo me meto a este tema de la vulnerabilidad desde aristas distintos, desde puntos distintos, me doy cuenta que cada vez abrazo más la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es como el espacio del misterio de la vida. Ajá. O sea, como este espacio que siempre te va a llevar a curiosear, a querer saber más sobre espiritualidad, ¿no? ¿Qué pasaría si ya todo se acaba? Y entonces se cierra ese círculo del deseo. Y ya no hay deseo. Deseo por saber qué pasa después, qué hay más allá, cómo es, o sea, no queremos certezas. A veces queremos esa seguridad, pero la realidad es que no la queremos como seres humanos. Como seres humanos no queremos esa certeza, se acabaría. Y el mundo digital nos ha permitido no tener las certezas, porque hay tanta información desde tantos lados que no puedes tener esa certeza. Antes era como, así son las cosas, A y B, negro y blanco. Ahora, con todo este mundo globalizado, tenemos 25 formas de pensar diferentes, Ani, y qué difícil entrar y romper, ¿no? Tener el coraje, hay que tener el coraje y la valentía para poder enfrentar esto, ¿no? Fíjate, muchas gracias, Leonor, que nos estás escribiendo. Alguien también nos escribe que su madre a veces lo trata como un vago porque fuma marihuana, ¿no? Yo creo que algo importante en este punto justo de pertenecer es entender que si yo no me pertenezco a mí mismo, voy a buscar muchas cosas que compensen el dolor que yo estoy viviendo adentro. Muchas cosas. Al último, todos esos compensadores desde la marihuana, no importa cómo a veces nos traten los demás, porque lo que primero nos tenemos que preguntar es cómo nos estamos tratando nosotros mismos. Muchas veces nos vamos ya a brincar a cómo nos tratan los demás, pero hay un punto que es cómo me estoy tratando yo a mí. Y ahí es cuando está muy bonita la frase, pero no entendemos qué dice hasta que nos la impactamos, que no puedo pedir lo que yo no doy, no puedo pedirle al otro que me traten, no puedo pedir al otro que me ame si no me amo yo mismo. Porque amarse a sí mismos, Ani, cada día entiendo que es la cosa más difícil de este universo. O sea, es la cosa que más esfuerzo representa. No significa algo sencillo, no significa que te guste cómo te veas, no significa que los demás hablen bien de ti. Significa que tengas el coraje y el valor para enfrentar cuáles son tus problemas, cuáles son esas heridas y estas circunstancias, tus momentos, tus guerras, ¿no? Con las que estás luchando. Y que entonces ahora sí desde la vulnerabilidad empieces a luchar con ellas. Y que empieces a también hablar con los demás, de entender que hay adicciones y hay situaciones que no son fáciles de luchar. Y que alguien te diga, ay, qué fácil, yo dejé de fumar en 2 segundos, ay, qué fácil, yo nada más como puras cosas nutritivas. No ayuda en nada, no ayuda en nada. Pero comprender al otro, elevar estos niveles de conciencia de cada vez utilizar más compasión hacia uno mismo y tener una mirada más compasiva del mundo, nos hace entonces poder ayudar a los otros o estar para los otros mientras viven esa lucha, ¿no? Así es, lo que se requiere es tratar de tener un poquito de empatía y entender qué es lo que le está pasando al otro y por qué ha buscado esa puerta falsa para dejar de sentir ese dolor que está sintiendo, ¿no? Porque muchas veces es una forma de evadir esa emoción que está sintiendo esa persona y como dices, hemos dejado de lado la compasión, el amor, la paciencia de tratar de ver cómo ayudamos al otro. Y lo primero que hacemos es juzgar. Ajá, lo primero que hacemos es rechazar. Y no nos damos cuenta que eso no ayuda a que el otro salga de su adicción,
sino lo mete más, porque en el momento en que siente el rechazo, se siente más en el dolor, se siente más en la tristeza, se siente más en el abandono, ¿no? Y fíjate, aquí hay una... Entonces, ujú. te escucho, Mariana. Aquí hay una frase que se la quiero dedicar a Jay. Dice, el éxito no se mide por lo que logras, sino por la oposición que has encontrado y el coraje con el que has mantenido la lucha contra obstáculos abrumadores, ¿no? Solo cada quien sabe lo que está viviendo y la guerra que está viviendo y lo que tiene dentro, Ani. Y me gustaría que habláramos de estas 7 características de una persona confiable. Si queremos realmente pertenecernos a nosotros mismos, necesitamos construirnos como personas confiables. Como personas confiables, ¿qué quiere decir? Congruentes, con estas raíces firmes, firmes, para poder encontrar el lugar donde podamos ser valorados, podamos ser aceptados y ahora sí sentir que ahí es nuestro lugar, uno de nuestros lugares, decían como no nos aferremos a las cosas que están solo en un lugar, solo en un espacio, sino tenemos que darnos cuenta que cuando nos desapegamos un poquito de eso, entonces aprendemos la libertad. La libertad no es seguridad. Justo la libertad, cuando vas hacia la libertad, ¿no? A un lugar que no conoces, no tiene nada que ver con seguridad, es salir de tu zona de confort. Pero si abrazas esa inseguridad con las herramientas que tú tienes, o sea, si te das cuenta, bueno, ¿qué pasaría en el peor de los casos? Que nadie me hiciera sentir valioso. Bueno, yo me puedo hacer sentir valiosa a mí misma. Ok, entonces con esa mochila puedo tener más valentía para poder salir a esa libertad, ¿no? Identificar en primera instancia cuáles son tus límites. Ajá. ¿Y cuáles límites no estás respetando que te han llevado a vivir la situación como lo estás viviendo en estos momentos? Ajá. Y por otro lado, también aprender a poner esos límites a los demás para que eso no te lastime. Ajá. Que Entonces, me pongo límites y pongo a los demás. Límites como me limito a la hora, limitarse es un acto de amor, ¿no? Que yo no había comprendido, pero me limito en cuanto a trabajo, me limito en cuanto a alimentación, me limito en cuanto a todos estos compensadores. Puedo yo limitarme porque a veces puedo limitar al otro muy bien, pero yo no me puedo limitar, todo lo quiero ahorita, ¿no? y fíjate que hoy en día uno de los problemas mayores es tener todo tan a la mano y no saberte poner esos límites, ¿no? Con la gente que compra cosas en exceso, que tiene que estar llenando esos vacíos a través de las compras, o que tiene que estar conectado con personas que ni conoce por sentirse atractivo, por sentirse importante. Entonces, qué importante es analizar cómo estoy viviendo mi vida y si estoy poniendo límites en mi vida o qué límites están haciendo falta que yo me ponga para que funcionen las relaciones con los demás o funcione y viva una vida más plena. Claro. Muchas gracias por recibirnos, Serendi, desde Las Vegas, Serendi. Y también Connie Gastelum nos comparte buen día, qué excelente tema nos están compartiendo. Yo me quedé casi sin poder caminar y sentía que no tenía sentido de pertenencia. Hoy en día mi lucha constante es salir adelante y valorar que estoy viva a pesar de mis discapacidades, agradeciendo a Dios que me tiene aquí para una misión. Bendiciones desde Hermosillo. Muchas gracias, Connie, de verdad, por compartirnos la lucha en la que pasaste o estás pasando. La verdad es que eso pasa, ¿no? Pareciera que cuando perdemos algo, lo que sea, un estado civil a veces, ¿no? Ya no estoy casada, estoy en una separación, cuando no tenemos hijos, cuando, no sé, cuando me decía alguien que estaba viviendo la parte de un secuestro, me decía, ahora sé quiénes son mis amigos, ¿no? Como todas las personas que antes me reconocían, me querían, entonces ahora se fueron. Entonces que a veces no nos damos cuenta que estas crisis de la vida siempre traen tesoros. Uh-huh. Y a veces en ese momento es tan difícil de verlos, pero cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y es lo que yo les digo de repente a mis pacientes,
que pronto van a salir de ahí. Ajá, pero lo que van a recoger ahí es tan valioso que tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar de la mano, acompañados, para poder con ese momento y salir de ahí. Entonces, límites. El segundo es la fiabilidad, Ani. Es qué tan honesta, qué tan congruente soy con las cosas, ¿no? Y yo creo que esto desde pequeños podemos enseñar a nuestros hijos que la verdad impere, ajá, que la sensación, la culpa, que va a sentir de no decir si yo fui, va a ser mucho más dolorosa en futuro, va a ir carcomiendo esta sensación de integridad, que decir yo fui y decir, bueno, pues ni modo, ¿qué me va a pasar? ¿No? Que era como cuando le dice a los adolescentes, a ver, tú quedaste de limpiar esto y no lo limpiaste. ¿Cuál es la consecuencia? Esta. Pues sí, ni modo. O sea, ¿sabes cómo es mucho mejor enseñar esto de poder aceptar las responsabilidades, incluso de padres a hijos? Discúlpame, hijo, el día de hoy tuve un muy mal día y creo que estaba muy irritable. Así es, y qué importante tomar la responsabilidad de nuestros actos, porque por lo general volteamos a ver a quién lo hago responsable. Ajá, entonces, incluso en el tema de la adicción, a ver, toma tu responsabilidad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Analiza cómo estás viviendo y cómo quieres vivir a los 80 años, a los 90 años. Si tú sigues consumiendo, pues analiza qué va a pasar cuando pases a otra etapa de vida. ¿Cuál va a ser tu calidad de vida? Ajá. Toma la responsabilidad de tus actos en cualquier situación que estés viviendo, porque por lo general una de las situaciones más complejas en el tema de relación de pareja es no reconocer tu parte y solamente echar culpas al otro, ¿no? Y entonces dice, es que no reconoce sus errores, todo el tiempo me está volteando a mí, a ver, y a decirme en todo lo que no hago y en lo que me equivoco. Pero si yo le reclamo algo, no lo acepta, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que si las cosas no nos están funcionando, es porque algo no lo estamos haciendo bien y tomar nuestra responsabilidad, porque una relación de pareja es toma y daca, es una relación de ida y vuelta, es una relación de construir realmente qué queremos ambos para lograr realmente esos resultados que estamos buscando. Y si tú crees que puedes no formar en toda la infancia responsabilidad y cuando tenga 14, entonces ya decirle te toca lavar los platos, ¿no? Con lo que te vas a enfrentar. Responsabilidad es con todo, con el mundo. Ajá. ¿Cuál es tu responsabilidad con el mundo? Tu responsabilidad con tu pareja, con tu familia. Tú no hagas nada, hijo, solo ve a la escuela y ya es todo lo que tengas que hacer. Desde ahí estamos diciendo, solo ve el bien para ti. No hagas nada por nadie. No, pero es que yo tengo que ser una muy buena madre, la madre ejemplar. Entonces tú no hagas nada, deja, yo hago todo. Y después entonces, justo, ¿no? Lo trabaja con unas personas, con un señor que decía, es que yo estoy acostumbrado a no dar nada, pero pedir, dame afecto, dame, y si no me das, entonces yo no te doy nada, pero no doy nada, de todas maneras, ya no quiero nada, ¿no? Da, aprende a dar. Entonces, qué importante es esto. Y sobre todo en las adicciones es muy importante informarte. Yo diría, toda la persona que está consumiendo una sustancia necesita ir con un neurólogo para que le explique qué efectos tiene eso en su cabeza a corto y a largo plazo. A veces creo que no podemos tomar decisiones cuando no tenemos toda la información. La hemos escuchado así como de escucharla y no, o investiga. Abre páginas, investiga, sobre todo en lugares académicos donde puedas darte cuenta qué decisión inconsciente estás tomando, ¿no? El siguiente es no revelar información que no es tuya, cuidar la información que los demás te dan, ¿no? Cuidar esta información, a veces cómo nos cuesta trabajo cuidar esta información, porque la utilizamos para conectar con los demás, Ani. La utilizamos para eso porque no sabemos conectar de otra forma, ¿no? Y entonces en las mujeres esto es muy común. No sabemos abrirnos, no sabemos hablar de nuestros problemas y no queremos porque tenemos miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la información que los demás nos dan. Y eso es muy complejo. No es lo mismo que tú en tu red de apoyo
te abras y con eso llegue cierta información, lógicamente. Que utilices esta información. Eso no te hace una persona digna de confianza. Nos vamos con la integridad personal, si tú eres una persona íntegra. Y porque se nos está viniendo el tiempo encima, nos vamos con si eres una persona que tiende a hacer juicios o no, si ves todo desde el juicio. Yo digo que aquí en México a veces todos somos un poquito más homogéneos, más parecidos y tendemos mucho a juzgar. Todo el tiempo estamos juzgando todo, desde ves a alguien ya subió de peso y cuando le preguntas, ¿y a ti qué te importa si la otra persona subió de peso? No, yo nada más decía, no, eso es juzgar acá. Entonces tenemos que aprender eso. Y por último, la generosidad. Estas 7 cosas nos van a convertir, construir en personas confiables. Y vale la pena que analicemos cómo estamos viviendo cada uno de ellos y qué tan discretos somos en nuestras relaciones, en la forma como nos compartimos lo que pensamos, porque como dices tú, el problema de ver a una persona que tiene obesidad y pensar que, pues, ¿cómo es posible que no se cuide? Analiza por qué te molesta eso a ti, porque pues no debería molestarte, ¿no? Aparte, los juicios que hacemos alrededor de eso, podríamos decir que un 90% es falso. Te estás equivocando porque no sabes si trae un problema de tiroides y por eso subió de peso, si está en la menopausia y entonces por eso subió de peso. No sabes qué es lo que está pasando alrededor de eso y en lugar de ayudar a esa persona, tú la estás juzgando, ¿no? Entonces enfócate en ti y deja de estar viendo lo que está fuera de ti y juzgando lo que realmente no debería de estarte afectando, ¿no? Y construye una mirada compasiva. ¿Cómo podemos crear, incluso cómo podemos rodearnos de un medio compasivo, o sea, que nuestros familiares sean empáticos y compasivos cuando nosotros tenemos una mirada compasiva sobre ellos? ¿Queremos que nuestro hijo sea empático? Ten una mirada compasiva con él. ¿Queremos que nuestra mamá sea empática con nosotros? Ten una mirada compasiva sobre esa persona. En el momento que tú tengas esa mirada de compasión, de comprender, no de juicio, entonces lo que va a pasar es que la otra persona no le va a quedar de otra más que devolverte lo mismo, porque todos estamos buscando eso, todos estamos buscando esa empatía, pero empatía no significa que los demás acepten todo lo que nosotros pensamos y nos dejen en paz, ¿no? La empatía significa esta parte de tener esa mirada compasiva. Y también, Ani, hay personas que pues no están preparadas para esto todavía, ¿no? O sea, que cuesta trabajo. Y también por eso siempre a la familia hay que trabajar las relaciones. Yo creo que algo muy importante es que cuando no hay, me acuerdo que en una conferencia con unas personas que bailaban ballet, una chica me preguntó, ¿y si mis padres no me escuchan? ¿No? Yo diría, cuando te sientas en ese punto donde tú ya estás trabajando, ya has tenido este nivel de conciencia y los de tu alrededor, ¿no? Empieza tu proceso. No lo hagas solo. No lo hagas solo porque estás luchando con un gigante, ¿no? Empieza tú el proceso, que alguien te acompañe y vas a encontrar muchas respuestas porque ahí vas a entender que si puedes resolver eso o si no. A veces les digo a las personas, Ani, seguramente a ti te pasa, para que tu papá o tu mamá pudieran darte eso que tú necesitas, ellos tendrían que mover todo un proceso de su propia infancia, esto, lo otro, cosas tan fuertes que te puedes quedar ahí sentado esperando que lo hagan, ¿no? Pero hay otras maneras de estar bien a pesar de eso. Hay otras maneras de uno poder darse eso y dejar de necesitar en los demás eso y poder amar sin necesitar eso. Pero también por eso algo muy importante que decíamos eran los límites, ¿no? Esos límites hacia los demás también, donde dices, esto me está lastimando y tengo que poner mis límites, esta distancia. Entonces, bueno, todas estas cosas nos hacen tener una sensación de que somos una persona confiable para nosotros mismos, y que nos va a hacer fácil también estar
parados en nuestras convicciones, en nuestros valores, y que entrar a un lugar nuevo, a un lugar de desafío, Ani, dicen, Internet hace eso, tiene algoritmos. Entonces lo que genera es, te da lo que tú ya sabes. Fíjate que sin chiste nos deja eso. Qué interesante sería pensar qué cosas es la que te cuesta más trabajo comprender. ¿A qué tipo de personas? ¿Qué pasaría si entras a un grupo de autoayuda de ese tipo de personas? Te aseguro que sería un desafío. Tendrías que tener bien puestos tus valores, pero te aseguro que sería muy nutritivo, Ani. Entonces, no hay que cerrarnos solo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, hay que nutrirnos de los demás, pero hay que tener firme nuestras convicciones y las vamos afirmando, ¿no? Yo pienso que cada vez vamos afirmando más lo que somos, cuando también estamos en esta heterogeneidad, en esta diferencia. Y construye tu nueva ruta. Ahora que hemos podido analizar realmente qué es lo que nos pasa y cómo nos sentimos, construye tu nueva ruta. Sí, toca con ese dolor, pero que ese dolor te haga sensible y te ayude a construir nuevas herramientas. Ajá, no le tengas miedo al dolor, sino velo como una oportunidad de aprendizaje. Exactamente, pues muchas gracias, se nos fue el programa, como siempre se nos va muy rápido, pero te pedimos, queremos saludar a todos nuestros amigos desde Radio Familia Parral, Chihuahua, que nos están escuchando, también las personas de Facebook, de la página del Arte de Ser Padres y de Valora Radio, y queremos invitarlos, si crees que este es un tema que puede ayudar a tu pareja, a tu hijo, a veces nosotros decirlo no es lo adecuado, Ani, porque la otra persona está muy defensiva, pero de repente cuando mandamos cosas, ¿no? La gente las lee y las puede ver desde otro lado. Entonces, te invitamos a que compartas este programa desde las redes sociales o desde YouTube para que pueda ayudar a más personas y vayamos creando este nivel de conciencia, esta lucha contra también el consumismo, porque una persona que está muy insatisfecha consigo mismo consume demasiado. Una persona que está satisfecha con ella misma no tanto, y entonces también estamos frente a una lucha económica entre ser consumidores o menos consumidores. Entonces vamos a trabajar en esto para tener este equilibrio. Gracias a todas las personas, y si necesitas ayuda, recuerda, estamos para ayudarte. Estamos en nuestro WhatsApp 0152-3314-540332. Ahí Claudia está para ayudarte. Y fíjate, muchas veces inician procesos los hijos y después inician procesos los padres, o al revés, ¿no? Y creo que esto ayuda muchísimo, porque de verdad puede cambiar una forma de vivir. Gracias, Olga, desde Salvatierra, y nos vemos el próximo lunes en tu programa, El Arte de Ser Padre. Bonito día y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.